¿Cómo están? Bien, está bien, está bien. Bueno, antes de ir al texto, vayan a Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1, versículo 26. Estamos entrando en la época navideña. Yo creo que un tema muy tradicional, muy habitual es en esta época del año recordar el nacimiento del Señor. Pero antes de ir al texto, yo quiero animarles a hacer un poco de memoria. Estoy buscando acá mis apuntes en digital, pues todo era digital, ¿verdad? Ahí tengo un ratito. Quiero pedirles que hagan un poco de memoria. ¿Cuándo fue? Bueno, voy a dar un poco de ayudita. Aproximadamente hace 19 años, no, año 2000, no, 2000, ¿cuánto es? 21 años, ¿verdad? Hace aproximadamente 21 años yo entregué mi vida al Señor. Yo tenía 12 años, 12, 13 años. Me acuerdo muy bien, en la casa de mis abuelos vino un misionero norteamericano a iniciar una obra en un grupo casero, una célula, un estudio hogareño. Y en ese tiempo este misionero se encariñó con mis abuelos y terminó comenzando un anexo de una iglesia que estaba en Asunción. Y predicó acerca del... No me acuerdo cuál fue su tema de introducción, lo que me acuerdo es que habló de que somos salvos por gracia. Somos salvos por el sacrificio de Cristo, de que Él vino a este mundo, murió por nuestros pecados y aquellos que creen en Cristo son salvos. Oré, entregué mi vida a Cristo y de ese día mi vida, como se dice, cambió. Pero no es que cambió mi vida sigue siendo igual. Yo seguí siendo Rodrigo, pero mi corazón cambió. Mi forma de ver la vida cambió. Mi espíritu entendió cuán libre era gracias a Cristo. Quiero que piensen un poco en ese momento en que ustedes vieron al Señor. No como aquel crucificado, no como aquel Jesús, o como me enseñaban antes en casa, Mimi. No como aquel Jesús de Shaque. Jesús te va a castigar porque me decía mi abuelo antes, él tiene una cadena. Y si vos te portas mal con esa cadena te va a pegar. Era mi abuelo, ¿verdad? Gente, era eso, ¿verdad? Pero cuando uno entiende el Evangelio, la buena noticia del Señor, de que Él perdona pecadores, de que Él perdona gente frágil, gente débil, de que Él salva, la imagen de Cristo cambia nuestras vidas. Ese Jesús ya no es un Jesús crucificado semidesnudo, ya no es un Jesús con cadenas, es un Jesús glorioso. La canción que cantamos al final habla de la gloria de Cristo, la gloria de Dios en Cristo, y de eso se trata la Navidad. Piensen un poco en aquel momento cuando se dieron cuenta, mi vida sin Dios, mi vida sin Cristo no vale. Necesito a Cristo, necesito vivir para Cristo, ya no puedo vivir para mí. Mi vida es un caos sin Dios, mi vida es un caos sin Cristo. Y ahora lo único que puedo hacer es rendirme a Él. Tal vez oraste, tal vez simplemente entendiste, lloraste, tal vez no lloraste, pero uno siente un alivio en el corazón cuando esa carga pesada de la culpa, la vergüenza, el miedo y la soledad que viene por causa del pecado, porque uno no está solo de los demás. La Biblia dice que estamos separados de Dios por causa de nuestros pecados. La mayor soledad que el ser humano siente
No es el abandono de padres o el abandono de un cónyuge o el abandono de los hijos, es estar lejos de Dios. Ahí es cuando estamos verdaderamente solos. Pero cuando Cristo vino a nuestro corazón, ahí uno se sintió realmente acompañado. Y hablo de esto porque quiero que rememoremos, quiero que pensemos que mantengamos firmes este pensamiento. La vida con Dios es una relación con Dios, una relación espiritual con Dios. Y cuando hablamos de la Navidad, no miremos al niño, sino miremos al Cordero de Dios, que vino a quitar el pecado del mundo. Si al mirar el pesebre o al recordar el nacimiento de Jesús, nosotros miramos, nació con Jesús. Si nos quedamos con la ternura nomás y nos olvidamos de que era el Cordero de Dios, entonces no entendimos la Navidad. Hoy en día la sociedad no entiende. ¿Qué es lo que es la Navidad para la sociedad? Farra, fiesta, cena. Cena, farra, fiesta. Culminar el aguinaldo. Hay que gastar nuestra plata. Para eso está, ¿verdad? Para esos trabajos de la gente. Todo eso. Y realmente vivimos una época en que antes se dice, antes se respetaba. ¿Será que se respetaba antes? No, ni antes se respetaba. La sociedad nunca lo respetó. Nunca. Todo era siempre un motivo de celebración. Se enfoca mucho en la familia, se enfoca mucho en compartir. Tipo, hay una presión social de que tenés que compartir con la familia, si no, no pasa Navidad. ¿Y la gente que está sin familia? Está lleno de Navidad. Mucha gente no quiere la Navidad. Porque demasiado énfasis en la familia, o supuesta énfasis en la familia, y terminan todo pelado al final, ¿verdad? ¿Qué te va? Sí, por eso. Si no tiene sentido si nosotros no entendemos el Evangelio. Y esta historia de que vamos a estudiar hoy es el anuncio del ángel a María. Y un pequeño dato histórico. De hecho, Jesús nunca encontramos en la Biblia, no vamos a encontrar en ningún rincón de la Biblia que Jesús haya mandado celebre mi cumpleaños. Nunca. Él nunca dijo eso. Interesantemente, tampoco aparece una fecha exacta. Podemos, en base a algunos datos que encontramos en la palabra de Dios, podemos definir más o menos el año y el mes en que nació Jesús. Pero no podemos determinar la fecha. Porque imagínense que haya una fecha específica. ¿Qué va a hacer el ser humano si hay una fecha específica? Idolatría. Y vamos a idolatrar la fecha. Porque nuestra tendencia natural es adorar a la creación y no al creador. Todo va a ser perfecto. Y eso es lo que pasa en la Semana Santa. O pasaba antes. Ahora también la Semana Santa. En algunos países ya no se llama la Semana Santa. Se llama Semana del Turismo. ¿Por qué? Porque hablar de Cristo es ofensivo. El mundo no quiere saber nada de Cristo. Hay gente que no quiere saber nada de Dios. Entonces es más fácil enfocarse en regalos, en Papá Noel, en el arbolito que cuesta millones ahora. Y gastar. Y la gente gasta 2 millones de guaraníes por un arbolito de este tamaño. Vea. Con decoración. Pero sin decoración, 320,000. Descuento. Con descuento. Ese ya es el descuento incluido ahí. Wow. No, se volvió totalmente sin sentido. O sea, para el mundo tiene sentido, pero no tiene sentido que Dios le dio a su nacimiento. Vamos a orar. Después de esta introducción, vamos a pedir al Señor su sabiduría y su dirección para este momento. Señor, yo te doy gracias por este espacio que tenemos para glorificar tu nombre. Ayúdame, Señor, a transmitir tu verdad, a hablar de la encarnación, Dios haciéndose hombre para la salvación de la humanidad. Te doy gracias por mis hermanos, gracias por esa confianza que ellos han depositado en mí para compartirles este alimento que viene de tu palabra. Te ruego que podamos salir glorificando tu nombre, honrándote, Señor. Ayúdanos, Señor, a vernos como aquellos que necesitan del agua de vida, que necesitan de aquel que vino a rescatarnos. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendícela. Amén.
Lucas, capítulo 1, versículo 26. Dice así la Biblia. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la ciudad de David. Y el nombre de la virgen era, ¿cómo dice ahí? María, famosa María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Amén. Interesante que Lucas comienza el relato del anuncio de Jesús en este periodo del embarazo de Elizabeth. Dice el versículo 26, el sexto mes. ¿El sexto mes de qué? El sexto mes, según el versículo anterior, después de que Elizabeth, el ángel le haya anunciado a Zacarías, el esposo de Elizabeth, que ella estaba embarazada. Ya siendo anciana, su periodo menstrual habría terminado, su menopausia probablemente estaba terminando también, y en ese periodo, milagrosamente, Dios le permite concebir un bebé, quien sería en el futuro Juan, el profeta Juan el Bautista. Y al sexto mes, estratégicamente, Dios decide anunciarle a María que ella es la elegida. Ahora quiero que vayamos a Isaías capítulo 9, porque esta historia empieza 700 años antes de esto. Isaías capítulo 9. Algunos seguramente ya conocen, ¿verdad? Amén. 9:6. 9:6. Supongo que es este. No, es un ratito. No, perdón, 7, es el 9, la otra profecía. Isaías 7, 14, exactamente. ¿Quién se anima a leer? Bien fuerte. Amén. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Esta profecía era el anuncio, era la señal, una de las evidencias de que el Mesías iba a venir. Dios le había anunciado al pueblo de Israel, al pueblo de Jerusalén, de que una de las señales mesiánicas es que una virgen iba a concebir. Era algo totalmente absurdo pensar en esto, como lo fue en el momento para María. Pero Dios ya había planeado la venida del Mesías. La palabra Mesías significa ungido, que en términos bíblicos y en la cultura del pasado, la persona ungida era la persona que era elegida o era señalada para ocupar un cargo importante, y en este caso sería el de reinar.
Pero vamos a notar un poco cómo el cumplimiento de esta profecía se llevó a cabo en el tiempo de María. Entonces volvamos a Lucas, el capítulo 1, versículo 26, y nos dan alguna información acerca de María, o por lo menos del contexto donde ocurrió esto. Nos dice que ocurrió en Nazaret, en la provincia de Galilea. Una provincia era como una especie de departamento, así tipo de departamento central, y está la ciudad de San Lorenzo y Barrio Reducto. Ese es más o menos así sería lo que nos está explicando. Nazaret era una aldea, era una villa. No tenía más de 100 habitantes probablemente en aquella época. Era una aldea agrícola y ganadera, era el campo. María era de la campaña, si vamos a decir de esta forma. Interesante es, Dios no eligió una persona oriente, no eligió una persona descendiente de los romanos, no nació en un palacio Jesús, no eligió una familia real, eligió a una mujer del campo. Y joven, era muy joven María. Según la cultura judía, una joven ya estaba disponible para el matrimonio a partir de los 13 años. Yo pensar eso hoy en día es loco, eso es. Nos escandalizamos cuando tienen noviecito y eso, decimos, decimos. Pero era la cultura, señor. Pero no para prevalecer eso ahora. No, Para probar, empezar a... no. Yo tengo una hija de 2 años, va a cumplir 3 años. Yo pienso, los 20 y todo por ahí recién va a tener novio. No, para nosotros no, es inaudito eso hoy, ¿verdad? Pero pongámonos un poco en el zapato de María. Ella, una mujer del campo, una joven, adolescente. Según mis cálculos, ella tenía entre 16 y 18 años cuando ocurrió esto. Y nos dice que esta joven virgen, o sea, la idea de ser virgen habla de su juventud. Era muy joven, ¿sí? No tenía más de 20 años. Eso es categórico. Yo creo que tenía entre 16 y 18 años. Y dice que ya estaba desposada en el versículo 27. Ya estaba comprometida para casarse. El compromiso judío duraba 1 año. Y no es que se enamoraban, sino era un acuerdo entre el padre de la joven y el interesado. Y ocurría de 2 formas. El padre anunciaba que su hija estaba disponible para matrimonio. Así que los muchachos, quien estaba interesado, tenía que venir a hablar con el papá, cerrar el acuerdo matrimonial y pagar una dote. Una dote era el precio que pagaba la familia del novio para cerrar el contrato matrimonial. No era así de vamos a festejar un rato, vamos a ver qué pasa, si nos gustamos, si el codo y cotacuado, si no había eso. No había, vamos a chatear a ver para conocernos, porque había así nomás ya todo, ¿verdad? Por chat se conocen, por chat se ponen novio y por chat se terminan a veces. O sea, no hay interacción de cara a cara, face to face, ahí la mitad. En aquella época, en la cultura oriental es así. Hasta hoy en día sigue siendo así. La sociedad ultra tradicional judía mantiene esa tradición. La sociedad islámica también. Y muchos otros países de Oriente mantienen esta misma cultura, donde los matrimonios son acordados, son arreglados. Probablemente, en este caso, José se había acercado al papá de María y le había... Esto no dice la Biblia, pero por el estudio de la cultura y el contexto histórico de la época, era común que el interesado se acerca a la familia, al representante legal de la muchacha, y le dice: Señor, me interesa tu hija, me quiero casar con ella, ¿cuánto pedís? Hay una historia parecida en el Antiguo Testamento donde se describe esto. Es la historia de Ruth y Booz, donde Booz tiene que ir a comprar la herencia como parte de pago para cerrar el compromiso matrimonial con Ruth. Si uno lee un poco la historia de Ruth, hay todos esos datos legales, como era la costumbre, y eso prevaleció hasta la época de Jesús. Ahora pongámonos en el zapato de una muchacha entre 16 y 18 años, donde se le anuncia: bueno, mi hija, este va a ser tu esposo,
en un año vos te vas a casar con él. ¿Cómo creen que se va a sentir esta muchacha? Para la época supongo que Sí, porque era lo que se esperaba, ¿verdad? Ella sabía, bueno, ya tengo, desde que cumplió 13 años, ella pensaba, bueno, en algún momento ya me voy a casar, va a llegar el momento, pero igual el matrimonio es un conflicto. Casarse es todo un estrés. ¿Cierto? Pero imagínense, ella se iba a casar con un hombre que no conocía, que capaz le conocía porque era el carpintero del barrio. Era difícil. Si hoy en día gente con 34 o 40 años se quieren casar, imagínate lo que es una muchacha de 16 años, ¿verdad? Es una realidad. Porque el matrimonio es un gran compromiso. Desde su trasfondo judío, donde realzaba la unión entre un hombre y una mujer, la monogamia, el casamiento de un hombre y una mujer como un don de Dios, era una gran responsabilidad. Y las responsabilidades de la vida generan en nosotros un estrés, una tensión. Y más aún en esa edad, donde el desarrollo de la persona todavía sigue avanzando, no está totalmente madura mentalmente, pasar de ocuparte de juntar los huevos y ordeñar cabras y ayudar a la mamá en la casa, terminar, pensar en que en un año yo voy a ser la señora de, y voy a tener que cumplir con los quehaceres domésticos, voy a tener que ser ayuda idónea, y voy a tener que cumplir con todos los deberes de una esposa. Es una mochila pesada para una joven de 16 y 18 años. Señor, sí. Y además que no es solo eso, ella cómo se habrá sentido sabiendo que ella iba a tener un bebé y ella no le conocía a varón ninguno, ¿verdad? ¿Qué va a pensar su marido por ella? No, vamos a llegar a esa parte. Espera nomás, vamos a llegar a esa parte. En medio, vamos a quedarnos todavía en esta situación, porque interesante es, Lucas nos plantea primero la situación en que María ya estaba comprometida, y estaba en ese periodo de un año en hacerse la idea de, ese va a ser mi esposo. Ahora, José no era un mal partido. José se nota que era un hombre de bien, y en Mateo capítulo 1, versículo 18 al 23, se nos describe un poco cómo era José, ¿verdad? Pero eso le dejo para que ustedes lo lean en su devocional personal. No era un mal tipo. Y también, para que el padre de María le haya aceptado a José, es que José realmente era un hombre estable. Porque un padre judío no va a darle a cualquiera a su hija. Era un hombre estable, tenía su propio negocio, era el carpintero de Nazaret. De José, Jesús aprendió en el futuro también el oficio de carpintería. Jesús era carpintero, así se le conocía. Cuando Jesús volvió a Nazaret a predicar, decían, este hijo del carpintero no es hijo de José. Entonces, era un hombre estable, tenía su propio negocio. Emprendedor, ya con la mitad de día. Un buen partido. Era un buen partido. Y para que un hombre pueda acceder a un compromiso matrimonial, no podía tener menos de 30 años. O sea que José le doblaba en edad a María. Entonces, era una situación complicada para María. Todo proceso, todo cambio en la vida es una crisis. Ella estaba en una crisis cultural, social. Sí, vuelvo a aclarar, no era inesperado porque se esperaba que esto pase. Pero igual, ella estaba en una situación complicada para una joven entre 16 y 18 años. nerviosa. Estaba ansiosa, nerviosa, todo lo que... Imagínense, te vas a casar, bro. Los que se casaron saben cómo eso es. Algunos muchachos se desmayan, bro. Es como el soldado, perdón, hermano. Sí. Es como el soldado que se le da la espada y tiene que ir a batallar. Sí. Es la primera vez que va a batallar, va a exponer su vida. Sí. O como el muchacho o la persona que empezó a trabajar, primer día de trabajo, nunca trabajó antes. Y hay gente que no resiste y renuncia ese mismo día, ¿verdad?
sea, ella estaba en una situación de mucho nerviosismo probablemente, con la ansiedad de aprender de su mamá cómo ser una buena esposa judía, cómo honrar a Dios, porque hay que ser consciente de esto. No era una cultura no religiosa, era una cultura muy religiosa donde Dios estaba presente en todo. Y en ese momento viene el ángel Gabriel, o el ángel más dice acá, y entra el ángel donde ella estaba, probablemente en la cocina o en la casa, y le saluda de una manera muy llamativa. Versículo 28, salve muy favorecida, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres. Y dice la Biblia, ella se quedó pensando, se turbó, estaba confusa y perturbada. ¿Por qué me saluda así el ángel? Y vamos a ponernos el zapato otra vez de María. Ella estaba mirando hacia el futuro, probablemente 12, 10 meses en adelante, pensando en me voy a casar. Y ella dice, muy favorecida, el Señor está contigo. Favorecida yo, me voy a casar. Es pesado esta situación, porque muchas veces cuando tenemos que enfrentar momentos de crisis no nos sentimos favorecidos. ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? Preguntamos. ¿Por qué a mí? Y a veces nos preguntamos, ¿qué mal habré hecho para pasar por esto? Pensamos que la crisis que estamos pasando es como un castigo. Sin embargo, el ángel le dice una palabra que ella necesitaba en ese momento. El Señor está contigo. La Navidad nos recuerda esto, esta gran verdad. Dios está con nosotros. En medio de tus crisis, Dios está contigo. Y yo quiero aplicar a nuestra realidad. Que Dios haya venido a nuestro mundo. Él no vino a un mundo perfecto. Él vino a un mundo en crisis. Él vino a su pueblo que estaba en esclavitud bajo la opresión romana. Él vino a un mundo donde había muerte, dolor, destrucción y vergüenza por causa del pecado, como sigue estando hoy. La Navidad, el nacimiento, la historia del nacimiento de nuestro Señor es un recordatorio constante, que está en su palabra constantemente. No es que Dios hace aparecer en la Biblia cada 25 de diciembre esta historia. No, siempre está ahí. Siempre tenemos que leerla, siempre tenemos que recordarla. Dios se hizo hombre y utilizó a personas imperfectas, comunes y corrientes como nosotros, para resplandecer su gloria en este mundo. Ella necesitaba saber que Dios estaba con ella. Nosotros también necesitamos saber que en medio de nuestras crisis, Dios está con nosotros. ¿Tenés problemas con tu pareja? ¿Tenés problemas con tus padres? ¿Tenés problemas con tus hijos? ¿Tenés problemas en el trabajo? ¿Tenés problemas económicos? ¿Tenés luchas internas, emocionales? ¿Hay pecados recurrentes que te cuesta superar? A pesar de todo ello, el Señor está contigo. El Señor está contigo. María estaba así confusa, se turbó por las palabras y pensaba qué saludo sería este. Y el ángel sabía muy bien, probablemente habrá notado en el rostro de María, así como que, bueno, vamos a poner en el zapato de María. Te aparece un ser celestial de la nada y obviamente que te vas a asustar, ¿verdad? Y le vuelve a decir el ángel, María, no temas, no tengas miedo. Palabras tranquilizadoras. Dios siempre nos dice, no temas. A Abraham Dios le dijo, no temas. A Josué Dios le dijo, no temas. Yo estaré contigo. Así como estuve con Moisés, yo estaré contigo. Siempre el Señor le habla a su pueblo diciéndole, yo estoy contigo. La razón de nuestra seguridad en nuestras vidas siempre es la presencia de Dios en medio de nuestras crisis. Y le dice, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. O hizo otra traducción, has hallado el favor de Dios. ¿Y qué es el favor de Dios? ¿Cómo podemos describir hoy en día el favor de Dios? Ayuda. ¿Cómo? Ayuda. Ayuda,
Hebreos capítulo 4 dice que tenemos el oportuno socorro cuanto más lo necesitemos de parte de Dios, de su gracia. La Biblia enseña que una de las manifestaciones de la gracia de Dios es el sustento diario, la comida. Si ya desayunaste, gracias a Dios. Si estamos con el mate encima todavía, gracias a Dios. Si tenemos algo que vamos a almorzar hoy, gracias a Dios. Si tus hijos, si tus nietos ya comieron algo hoy, gracias a Dios. Es su favor lo que nos sostiene. Y la gracia de Dios está para todos los seres humanos. Jesús dijo que Él hace salir su sol sobre malos y buenos y hace caer su lluvia sobre justos e injustos. El favor de Dios. El favor de Dios es lo que le permite a nuestros vecinos, algunos, seguir durmiendo hasta ahora todavía, plácidamente, y ni cuenta se dan que es el favor de Dios. Es el favor de Dios lo que a María le permitió crecer hasta esta altura de su vida. Es el favor de Dios lo que antes de la fundación del mundo y después lo afirmó el Señor en Isaías capítulo 7, que una virgen, y esa una virgen era ella. Era el favor de Dios quien dirigió toda la historia a este momento crucial para la humanidad. El favor de Dios está contigo. Has hallado gracia delante del Señor. Y es esa gracia, ese favor lo que nos permite levantarnos cada mañana y seguir enfrentando la vida, lidiando con nuestras pruebas. No sé si habrán pensado esto, que con cada prueba uno se siente desgastado. Pero siempre hay un nuevo día. Siempre estás siguiendo, siempre estás avanzando. No sabes cómo. A veces no somos conscientes de esto, pero es la gracia de Dios. La segunda cosa que nos enseña la historia de la Navidad es que el favor de Dios está con nosotros también. No solo su presencia, sino su favor, lo que nos sostiene. El libro de Hebreos nos enseña que la palabra de Dios nos sostiene todo el universo. Por su palabra fueron hechas todas las cosas, dice la Biblia. Es su palabra lo que nos sostiene. Es su gracia. Y si Dios aparta su gracia de nosotros, no somos nada. María necesitaba recordar esto para ese momento de su vida y para lo que vendría. Ahí entramos lo que la hermana decía. Y ahí viene el anuncio. El Señor, has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre. El paquete completo para esta muchacha. Casamiento y embarazo. Completito, de una. ¿Cómo se habrá sentido María en esa situación? Bueno, otra vez, es cierto lo que decía el hermano Arturo. Así funciona. O sea, así era la cultura, se esperaba eso. Pero así todo rápido, ¿verdad? La presión, la tensión que eso acarrearía para la vida de María. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, un varón, dice en el griego, y llamarás su nombre Jesús. ¿Qué significa Jesús? La palabra Jesús. Salvador. El nombre Jesús le dio su identidad y su función para este mundo. Cuando decimos Jesús, estamos recordando quién es el Señor, quién es Dios para nosotros. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y ese cumplimiento, se está dando cumplimiento de dos profecías. Lo que leímos al comienzo, Isaías 7:14 y Isaías 9:7. Este niño no iba a ser cualquier niño. No iba a ser cualquier persona, iba a ser el Hijo del Altísimo, el heredero al trono, porque Dios es Rey y su trono iba a establecerse con la venida de Cristo. Cuando miramos la Navidad, cuando pensamos en la Navidad, cuando preparemos nuestro pollo al horno, nuestro asado, o cuando comamos nuestro pan dulce anhelado, vamos a recordar, mi Rey es el Señor, mi Rey es Cristo. Y
glorificar su nombre por él. Paréntesis, antes de seguir. ¿Saben que Jesús nació en diciembre, verdad? Jesús no nació en diciembre. Vas a guachar la fiesta, mano. Perdona. Bueno, cuando yo le exploté el globito, me decían, ¿en serio? Y la pregunta inmediata es, ¿y cuándo nació entonces? Según datos que nos da la Biblia, según los datos que nos da la Biblia, podemos decir que Jesús nació en primavera, entre marzo y abril. ¿Por qué? ¿Por qué digo en primavera? Vayan a Lucas, capítulo 2. Hay dos datos muy importantes que nos da Lucas. 2.1 nos cuenta, 2.1 y 2 nos cuenta que el emperador Augusto César mandó a hacer un censo. Y este censo no fue el único censo que mandó a hacer. Fue el censo que hizo el primer censo cuando Cirenio, era gobernador de Siria. Un político importante de la época. ¿Sí? Y Lucas da este dato para poder encajar dentro de la historia. Este censo, según los cálculos, ocurrió entre el año 6 y el año 4 antes de Cristo. Los historiadores cuentan los años antes de Jesús de número mayor a número menor. Cuanto más grande el número, más años pasó en el pasado. Cuanto menos, más cerca de nuestra era, nuestra época. Y Jesús no nació en el año 0. Jesús nació entre el año 6 y 4, o sea, como 3 o 4 años antes, 4 o 5 años antes del año 0. Por el dato de que fue el primer censo cuando Cirenio era gobernador de Siria. El segundo dato, entonces tenemos el año 4 a 6 antes de Cristo. Tenemos el siguiente dato. Dice que había, versículos 6 a 8, esa noche, 2 al 8, 2:8. Dice que había pastores en la región de Belén que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Ellos estaban acampando en las afueras de la ciudad, en las afueras de la aldea de Belén. Solamente ellos hacían esa práctica de llevar a sus ovejas fuera de Belén en primavera, porque en verano no hay nada, se pasan paseando todo el campo buscando pastos verdes. Y en invierno no hay, está todo muerto. Y también corren el riesgo de que sus ovejas mueran de frío. Entonces nunca ellos se alejan de la ciudad porque tienen que volver enseguida para guardarles en los establos. Solamente en primavera ellos se quedan acampando en las afueras de Belén durante la noche. ¿Por qué? Porque querían aprovechar al máximo los pastos frescos de primavera. Y en Israel, en el hemisferio norte, donde está España, todo eso, Estados Unidos, España, toda esa gente, ese hemisferio norte, es invierno ahora. Mientras nosotros estamos en primavera, allá es invierno, mientras nosotros estamos en verano, allá es invierno. Y cuando allá es primavera, acá empezamos el otoño, en opuesto. Entonces, si ellos estaban pastando en primavera, quiere decir que habrá sido en la misma época que acá es otoño. Y eso ocurre el 21 de marzo. Entonces, el nacimiento de Jesús se habrá dado entre marzo y abril. Y acá hay un dato muy importante. ¿Qué festividad importante también ocurre en esa época del año? Entre marzo y abril. Semana Santa. La Pascua. Dios eligió que en la misma época del año en que el Cordero de Dios iba a ser sacrificado, el Cordero de Dios fue provisto en la época de la Pascua, en Belén de Judea, que era el centro de producción de los corderos para el sacrificio pascual. No sé si pueden ver esa conexión simbólica que Dios hizo. Señor. Abraham, Señor, sí. cuando iba a sacrificar a su hijo, Dios proveerá también el lado. Y Dios proveyó el Cordero de Dios para quitar los pecados del mundo. Hermanos, este mensaje del nacimiento de Jesús es glorioso, es trascendental cuando pensamos para los pecados del mundo. Este mensaje
es para compartirlo. No una vez al año, todos los días. Dios viniendo a este mundo para salvarnos. Y ese mensaje tenemos que compartirlo, celebrarlo, cantarlo. Gloria a Dios en lo más alto. Volvamos al capítulo 1. Entonces el ángel le describe la grandeza de este bebé que ella iba a estar esperando. Y le pregunta a María, es interesante que no hace como el profeta, como el sacerdote Zacarías, que dice, no sé si esto va a ser cierto. ¿Voy a decir algo, hermana? Sí, otra hipótesis de que es imposible que sea en diciembre era que María y José tenían que venir para ese descenso desde Egipto hasta Belén. Y era imposible desde que Nazaret. pudiesen ellos venir sobre una embarazada a ser tan largo, ya que en pleno invierno. Exactamente. Era imposible, entonces no pudo haber sido en ese tiempo. Y de hecho, cuando César manda hacer este censo, no fue un censo que se hizo así al toque. No, cada provincia tuvo que aplicar ese censo en el periodo de tiempo que le era más conveniente. Los viajes para ir de ciudad en ciudad tenía que ser en una época favorable, y esa época favorable era primavera, porque había más agua, porque había más frutas, porque era un clima agradable. En verano nadie quería viajar, porque era un día caluroso y correr el riesgo de morir de sed en el camino, con una embarazadota, ¿verdad? No, imagínate lo que es. Ya es lo complicado hoy en colectivo, imagínate lo que es en burro. 180 kilómetros tenía que viajar la pobre María. Y José se la remangó y ya, mujer. Entonces, amigo. Nosotros hicimos también un cálculo, el hermano tiene el calendario hebreo. Sí, que es lunar. Lunar, y estábamos haciendo el cálculo también con el número de... Con los meses judíos. No, con el número de gestación que tenía Elizabeth comparada con Juan, y más o menos en eso terminamos entre abril y mayo. Sí, sí. O sea, es en esa época de primavera. Tuvo que ser en esa época de primavera, sí o sí. Porque yo, como pensando y mirándole a José como un buen hombre, no le iba a arrear a su esposa, ya que tú, no. Él iba a ser considerado con ella. Se nota que era un hombre considerado. Entonces, son pequeños datos que uno tiene que leer bien para poder determinar ciertas cosas, ¿verdad? Pero vuelvo a este punto. Interesante que Dios nos dice acá una fecha exacta, porque vamos a terminar adorando la fecha. Es mejor que lo haya ocultado. Como hoy sigue pasando. La gente celebra la Navidad, pero ¿qué es lo que adora? Al niñito Jesús. Al niñito Jesús, los más religiosos. Pero nosotros no estamos llamados a adorar a un niñito. Estamos llamados a adorar al Cordero de Dios. Apocalipsis muestra la adoración celestial al Cordero de Dios que fue inmolado, que fue sacrificado por nuestros pecados. Somos llamados a adorar al Cristo resucitado. Al Rey. Al Rey. Los sabios de Oriente adoraron al Rey. Ellos dijeron ¿cómo se llama el gobernador del rey? A Herodes. Venimos a adorar al Rey. Venimos a ofrecerle una adoración como a Dios. Somos llamados a adorar al Mesías, al Cristo, aquel que murió en la cruz por nuestros pecados. El ángel le habla a María, le da todo el currículum de quién va a ser este niño, y María hace una pregunta de fe, una pregunta fruto de la fe. ¿Y cómo va a ser posible esto? Pues aún soy virgen, no he tenido aún relaciones sexuales con ningún hombre. ¿Cómo va a pasar esto? Ella no pregunta, ¿será que va a pasar? Son dos preguntas muy diferentes. Ella no tuvo problema en aceptar este mensaje y en creer en este mensaje. Probablemente por todo lo que ella había aprendido de parte de su mamá, en las instrucciones del Antiguo Testamento que recibía cada día en su casa, ella conectó automáticamente. El profeta ya habló de esto. La Virgen concebirá. Yo soy la Virgen. Y eso le dice el ángel. Vos vas a concebir. Vos sos la elegida. ¿Cómo puede ser entonces eso? ¿Cómo va a pasar? Era una pregunta curiosa. Explícame. Y el ángel con gusto le explica. Le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti
y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. En el griego dice, te envolverá la presencia de Dios. Esta expresión acá es una expresión sinónima. Son iguales. Es una expresión igual a la que aparece en Génesis capítulo 1, versículo 2. Noten la similitud de la expresión del ángel con Génesis capítulo 2. 1, versículo 2, perdón. Génesis 1, 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas o la sombra estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía, como dice, sobre la faz de las aguas. ¿Por qué digo que son sinónimas estas dos expresiones? Porque en el hebreo la idea de este versículo es describir la presencia creadora de Dios sobre la tierra. Lo que el ángel está diciendo es, el mismo Dios creador del cielo y la tierra va a crear en vos este nuevo ser. Y es un milagro. Dios estableció que en la naturaleza humana biológicamente se necesiten dos datos genéticos: el óvulo y el espermatozoide. Volvemos a la clase de biología de la escuela, de colegio. Pero ¿qué iba a hacer Dios? ¿O qué hizo Dios? Tomó el óvulo de María, solamente la información genética de María, para crear un varón, un nene. Dios estaba creando un ser único en su género. Por eso a Jesús se le conoce como el Hijo unigénito de Dios. No hay otro como Él. Él es glorioso. Señor. En el Génesis ya hablaba de eso, que la simiente de una mujer nacería justamente. Génesis 3:15. Que Dios iba a utilizar el medio natural de gestación para que venga el Mesías. Entonces no era extraño a lo que Dios ya había planeado miles de años atrás. Por eso el nacimiento de Jesús es trascendental para la historia de la humanidad, para la historia de la salvación y para la eternidad. La ciencia, ¿Cómo? y para la ciencia. ¿Por qué? Y porque la ciencia, por ejemplo, no consigue el hecho de que una mujer virgen pueda concebir. Es que, y este es el milagro de la encarnación, la concepción virginal. La evidencia de que este niño no era cualquier niño, que este niño que se convertiría en Jesús no era cualquier persona, era el Hijo de Dios. Por eso el ángel le dice, he aquí el Espíritu de Dios vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. No estamos conmovidos por un niñito en la Navidad. Estamos conmovidos de que la grandeza de Dios, la santidad de Dios, ese Dios que habló en el Sinaí con una voz de trueno, que hizo temer a los israelitas y le dijo a Moisés, subí nomás vos porque no podemos nosotros escucharlo, no podemos soportarlo. El que dijo sea la luz y fue la luz con una simple orden, tuvo tal capacidad de contenerse en un útero. Es microscópico. La gloria de Dios contenido en un útero. Señor. Como Salomón mencionaba, ya aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. Y el Señor hizo que un simple, no es algo simple, es complejo el útero, pero algo tan común, por decirlo, contuvo toda la gloria de Dios. Quiero leer lo que tengo anotado acá. Escuchen, dice, pero Dios, rico de misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aunque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. En esto consiste el amor.
No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para absorber la ira por nuestros pecados. María no iba a absorber la ira de Dios. Fue su Hijo, Jesucristo. María no es corredentora con Cristo. María no es un puente entre nosotros y Jesús. Jesús es el puente. Se trata de la gloria de Cristo, la gloria de Dios en Cristo. Dios canceló el documento de deuda que nos era adverso con sus demandas legales. Lo apartó de nosotros clavándolo en la cruz. Si nosotros miramos la Navidad, miramos el pesebre, tenemos que mirar, este iba a estar colgado en una cruz. Este fue colgado en una cruz. Paréntesis. El pesebre es la única tradición bien cristiana porque nos enseña, pues, si miramos de ese lado, no para adorar. El pesebre es una linda imagen de dónde estuvo el Mesías, en un establo. Dios, toda la gloria de Dios en una batea. Por eso ese era un pesebre, batea, el comedero de los animales. Tanta gloria, pero tanta humildad a la vez. Dice, Dios canceló el documento de deuda que nos era adverso con sus demandas legales, lo apartó de nosotros clavándolo en la cruz. Así Dios hizo que aquel que no conoció pecado se convirtiera en pecado para que en Él recibiéramos la justicia de Dios. El Señor es todo. Y María, cuando escuchó esto, se quedó perturbada, asombrada, confusa, pero tuvo fe. Y quería saber, ¿cómo va a ser esto? Curiosa ella. ¿Cómo va a pasar? Y para colmo, el ángel le da una evidencia de que era cierto lo que estaba diciendo, que no era una alucinación nomás de su mente. Él le dice, he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella. ¿Por qué el 6º mes? ¿Por qué no al 3º o al 4º? A ver las mamás, ¿por qué? ¿Qué pasa a partir del 5º mes? Es más evidente. Es más evidente. Entonces, para que no haya ninguna pizca de duda, el ángel le dice, anda a visitarle a tu pariente, para que vea que es cierto lo que te estoy diciendo. Y eso hace ella. Unos días después, en aquellos días, rápidamente María se va a visitarle, ¿verdad? Tengo que confirmar esto. Ella en su vejez está al 6º mes de embarazo, la que llamaban estéril, o sea, nunca tuvo hijos, pero el Señor le dio la gracia de tener un bebé, porque no hay nada imposible para Dios. ¿Qué hace ella? ¿Qué hace María? Su famosa frase, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí conforme a tu palabra. Qué actitud, qué predisposición. Por esto es que María es un ejemplo para nosotros. Si hoy en día vemos, si María viese todo lo que se hace en honor a ella, ella lloraría de dolor, porque ella no tuvo esa actitud. Ella adoró a su Salvador. Nosotros debemos adorar a Cristo y estar dispuestos a obedecerle y a servirle, cambiando nuestras actitudes, cambiando nuestra forma de reaccionar, la manera en que hablamos a nuestro prójimo, la manera en que servimos a los demás. Estar dispuestos a ser siervos del Señor. Para cerrar, quiero entonces resumir 3 ideas principales que nos deja esta historia. Nos deja mucho, hablamos mucho, pero hay 3 mensajes que el ángel le dio a María. El Señor está contigo, has hallado la gracia de Dios y nada hay imposible para Dios. La Navidad nos recuerda esas 3 cosas. El nacimiento del Señor nos recuerda esas 3 cosas.
La presencia de Dios en nuestra vida hoy a través de su Espíritu, a través de su palabra, nos recuerda eso. La guía del Señor en tus conflictos, en tus crisis, en tus luchas, en tus tentaciones. Cuando caes, nos recuerda que tenemos la gracia de Dios. Él nos busca siempre. Él se acerca a nosotros y no hay nada imposible para Él. Por lo que para nosotros es imposible, en Él es posible. Que esto podamos recordar y ser fortalecidos para seguir sirviendo al Señor en obediencia humilde. Amén. Permítame orar y después le doy al hermano la palabra. Gracias, Señor, por tu favor con nosotros. Gracias por recordarnos en este tiempo que tradicionalmente es una festividad, pero nosotros entendemos el significado real de que tú has venido a este mundo para salvarnos. Te ruego, Señor, que nos ayudes a recordar que estás con nosotros, que hemos hallado tu gracia por medio de Cristo y que tu poder es ilimitado, no hay nada imposible para ti. Ayúdanos a servirte con obediencia humilde, así como María, estar dispuesto a decir: he aquí los esclavos del Señor, que se haga conforme a tu palabra en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.